La independencia es quizá el deseo de cualquier adolescente, las ganas de conocer el mundo, de librarse de las órdenes y garras opresores de los padres que no nos entienden, de explorar nuevas fronteras, y quizá, descubrir quién somos en el proceso, un proceso que, duela a quien le duela, es imposible que se lleve a cabo con éxito y sin sufrir ni un rasguño, pues la libertad, como muchos la llaman, trae consigo una enorme avalancha de responsabilidades, trabajo, dolores, golpes de todo tipo, y como no, el autosustento. Sin más, aquí la crítica a otra de las grandes sagas de DreamWorks, que aborda precisamente este tema, pero desde el punto de vista de una cebra deprimida y un león hambriento. Diría que Shrek, Kung Fu Panda, y Madagascar eran las tres sagas principales de DreamWorks durante su era dorada. Cada una de estas franquicias tenía sus respectivos productos comerciales alrededor, incluyendo por supuesto, las películas. Algunas se quedaron en trilogías como Dios manda, otras llegaron a tener cortos animados o especiales, pero algunas otras llegaron a tener muchas más películas o incluso series esquejes, que se alejaban del concepto central, centrándose en un personaje nuevo o derivado del elenco de su película de origen. O mejor dicho, traducido al español, estábamos ante una empresa que sacaba el mayor jugo posible a sus franquicias, siendo una de ellas, como no, Madagascar. Pero si me lo preguntan, la primera película no es la gran cosa, a diferencia de Shrek, por ejemplo, esta no es la obra maestra digna de una secuela ni mucho menos, pero dejemos de tanta paja y vayamos al tema en cuestión. La cinta cuenta la historia de 4 animales del zoológico de Central Park: Alex el león, Gloria el hipopótamo, Merman la jirafa, y Martí la cebra. Este último tiene una incesante desesperación por salir de aquella prisión y conocer la naturaleza. Por tal motivo, decide escaparse cual joven adolescente cuando se frustra, y gracias a una serie de coincidencias y errores, los 4 terminan en la desierta isla de Madagascar, un lugar completamente real y que antes del estreno de esta película no era conocido ni por Dios. Una vez los personajes lleguen a dicho lugar, el sueño de libertad del protagonista se verá completamente destrozado, al darse cuenta de que sacrificó la comodidad por la libertad, un sacrificio que su mejor amigo, Alex, no estaba dispuesto a realizar hasta antes de volverse completamente salvaje y casi devorarlo en el proceso. ¿Qué les puedo decir? Me gusta esta película, es bastante buena, pero como ya dije, no es una obra maestra. Presenta muchos puntos negativos, pero también muchos positivos, así que trataré de ser lo más objetivo posible. Para empezar, tenemos una enorme oportunidad perdida. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. En primer lugar, la trama presenta una idea espectacular: la libertad contra la comodidad, un concepto al que todos nos veremos forzados a enfrentar, al abandonar la comodidad de vivir con nuestros padres o tutores, para salir al salvaje mundo exterior y valernos por nosotros mismos. Comparar esta lucha interna con animales antropomórficos que hablan entre sí y debaten la idea de abandonar un zoológico donde les dan todo tipo de comodidades, es una concepción de lo más interesante, ofreciendo conflictos atractivos para los protagonistas, pero desafortunadamente, aquí no sucede esto último, es decir, y traducido al español latino nuevamente, estamos ante una buena idea, bien aplicada, pero mal desarrollada. En segundo lugar, y dando explicación de esto último, tenemos una cinta que se enfoca principalmente en el humor, un humor bastante simplón y de pastelazo, que a duras penas encaja con la trama que quieren contar. No está mal que una película para niños tenga ciertos momentos de risa, todo lo contrario, se supone están hechas para entretener a los niños y distraerlos un rato, pero el problema empieza cuando esto interrumpe al mensaje, o en este caso, lo opaca, consiguiendo que esta cinta sea un fallido intento de obra maestra, porque no consiguieron encontrar el equilibrio entre humor y trama, dejando todo el potencial de esta película enterrado en un conjunto de chistes exagerados y caricaturescos. En tercero, este es otro punto negativo, el potencial de la obra se queda a la mitad. La obra empieza de manera correcta, la trama se introduce mediante un par de escenas y un montaje, y todo marcha bastante rápido, entretenido, y excelente. Los personajes llegan a la abandonada isla más o menos a la mitad de la película, pero cuando empieza el tercer acto, la trama se desploma a niveles drásticos, y lo que pudo ser un film con inicio colorido pero con un desenvolvimiento oscuro apta para toda la familia, se queda en un chiste con patas que pretende ser una alegre y divertida obra para los retoños de la casa.
Sé que me escucho como el emo idiota deprimido al querer una película para niños oscura, pero traten de entenderme, la obra tenía el potencial de ofrecer un mensaje más interesante y realista, un mensaje que de por sí ya es complejo y con el cual cualquiera se puede sentir identificado, y aunque lo ofrece, la cinta no tarda mucho en arruinarlo todo. Si tienes popó, sácala ahora. Cuarto, creo que el problema con la película a nivel general, la mayor parte del tiempo no sabe si contar una historia seria pero entretenida, o una comedia con algunos indicios de una trama oscura y deprimente, y lo peor es que tenían la capacidad de hacer lo segundo, y por tanto, el resultado queda extraño. Pero cambiando el ambiente pesimista, hablaremos de algunos puntos buenos, la trama es bastante interesante y ejecutada de manera correcta y precisa, quizá no es Pinocho de Guillermo del Toro, pero tampoco es una secuela de los Minions, simplemente es un punto medio, y eso la hace bastante disfrutable, he de admitir que es entretenida, bastante diría yo, y pese a que se enfoca más en los niños, no hemos de negar que algún adulto o adolescente también la pasará bien por un rato. Es más, esta es una película que vulgarmente se le dice palomera, o taquillera, o dominguera, como quieran llamarla. Otro punto positivo, como ya dije, es la trama en sí, el dilema del Martí de abandonar su vida llena de comodidades por una libertad es realizado de manera espectacular y hasta cierto punto trágica, contrastando el tranquilo zoológico con la caótica jungla salvaje. El descenso a la locura de Alex es otro punto positivo, el personaje simplemente enloquece, sus escenas son de las más oscuras y dramáticas, véase el momento en que Alex finalmente cede a su hambre y casi logra cazar a su mejor amigo, obligando al primero a abandonar todo tipo de civilización en la isla, construyendo una réplica de su área en el zoológico, pero a modo de celda. Otro punto positivo, es la relación que tienen los personajes, ya que, pese a que todos son una personalidad prediseñada, logran ofrecer relaciones y escenas entrañables, y diría que la relación de amistad que mantienen los cuatro se mantiene correcta, creíble y realista. La mitad del tiempo. Para ser honesto, Gloria y Merman son los personajes más flojos de película, la primera es la clásica mujer inteligente que trata de ser la mediadora de conflictos, aquella que tiene todo bajo control, y siempre tiene razón, mientras que el segundo es el típico personaje paranoico y asustadizo, esta vez apuntando a alguien hipocondríaco, sin más, como ya dije, son los personajes más planos de la cinta, pese a que, lograron una relación atractiva, al menos con los dos protagonistas. Y hablando de Alex y Marty, creo que estos dos me recuerdan a Shrek y Burro, pero en menor medida, es decir, tenemos a dos personajes que son muy amigos, el primero es tímido, pero relajado, completamente seguro y cómodo con su estilo de vida, mientras que el segundo es un soñador alocado, parlanchín, que suele expandir las fronteras, y que se preocupa mucho por sus amigos más cercanos, desde el protagonista hasta el resto del elenco secundario. Y ya que mencioné los parecidos, las referencias al cine y música en esta cinta son varias, muy parecido a las parodias de Shrek, pero de manera todavía más sutil y graciosa, ya que aquí acomodaron dichas referencias para que tengan cohesión con la trama. El apartado técnico es decente, la música es excelente, tanto así que reciclaron varios temas de esta película a lo largo de la trilogía, además de las canciones escogidas para los montajes, las cuales encajan a la perfección con las escenas. Y cómo olvidar la canción que popularizó hasta el hartazgo esta película, su versión en español está igual de buena, debo admitir que es pegadiza, y que de haberse estrenado en la actualidad, habría sido tendencia en YouTube por algunos días. La animación es un punto mixto, suelo no fijarme en esto, pero la verdad es que no tengo de otra, ya que estamos ante un estilo bastante regular, que trata de lucir exagerado, colorido, absurdo, y demasiado caricaturesco, con movimientos abruptos y alargados. La animación es un punto negativo por esto mismo, ya que intentan presentar una trama y un aspecto que trata de ser realista, el zoológico, varias calles de Nueva York, sitios míticos de este mismo, y la propia Madagascar existen en la vida real, además de que los animales y plantas vistas a lo largo de la película también existen con sus respectivas características, en simples palabras, la cinta trata de ser realista en muchos sentidos, con una atención al detalle muy bien construida, pero eso se va a la basura cuando Alex sin problema carga a un hipopótamo, una jirafa y una cebra sin esfuerzo alguno, ¿ven a lo que me refiero? El estilo caricaturesco que le pusieron a la cinta le juega mucho en contra, sé que lo hicieron para fortalecer el humor, pero en vez de basar este último es un diálogo inteligente o en referencias que sirvan como parodia, se basan en chistes de pedos, golpes y rostros exagerados, etc.
Pero buscando algún punto bueno en este apartado, los personajes lucen bastante bien, cada uno se diferencia del resto con éxito, y dando una mezcla perfecta entre el animal que intentan representar, y la parodia realista que planean crear en la película. Los escenarios y lugares se ven reales, pero a la vez como parodia, lucen atractivos y geniales, la paleta de colores se usa de manera exquisita, y varios fotogramas se ven simplemente espectaculares. Como ya dije, el humor no es el mejor, pero ayuda a pasar un rato agradable. Sin embargo, quien se lleva la mayoría de la película son sin duda los lémures y los pingüinos, los cuales tienen una subtrama bien hecha, sencilla, y que sirve como apoyo a la trama central. Algunos dicen que los primeros fueron los culpables de que los 4 amigos terminaran en la isla desierta de Madagascar, pero por si no lo recuerdan, ellos rompieron el seguro de las cajas, incluso antes de que los pingüinos tomaran el control del barco, por tanto, yo creo que los culpables son Alex y Marty meramente. Otro error, y que ya de una se carga el realismo, es el extraño recorrido que hacen los personajes. Miren este mapa, Nueva York está aquí, Madagascar aquí y África es todo esto. ¿Cómo es posible que el océano haya llevado 4 cajas con animales al mismo destino? Por si fuera poco, recordemos que el barco pensaba llevar los paquetes a una reserva en Kenia, a menos que se hayan caído en ente tramo, no encuentro lógico que las 4 cajas hayan terminado en la enorme isla de Madagascar, y casi al mismo tiempo. Pero más ilógico aún el viaje de los pingüinos una vez que tomaron el control del barco. ¿Por qué se acabó el combustible de la embarcación si se supone que debía llegar a Kenia y luego regresar a Nueva York? Quizá tenían planeado cargar combustible en África, pero de ser así el caso, ¿cómo tenían suficiente para regresar a la Antártida y luego volver? ¿Por qué llegaron a la misma playa que los protagonistas? En fin, ¿a quién le importa todo esto? Lo que sí respecta al final, puedo decir que es un punto positivo, pero también un punto negativo, punto mixto. El hecho de que se hayan quedado en la isla sin combustible en el barco, le da el toque de humor al final, como un fallo tradicional, o el remate de un chiste, por decirlo de alguna forma. Este mismo funciona, pero deja la puerta demasiado abierta para una secuela, con la única premisa de regresar a casa. Si bien se deja claro que tanto Alex como Marty han aprendido lo suficiente de la vida salvaje como para abandonar la idea de regresar a casa, este resultado se siente inconcluso, apresurado, y hasta anticlimático. Quiero decir, está bien que el personaje cambie y evolucione, dejando de ser un egocéntrico deseoso del espectáculo que daba en Nueva York para los humanos, y convirtiéndose en un mejor amigo, y quizá encuentre su verdadero propósito como Marty. Tan solo vean el inicio, observamos que, pese a que quiere a sus amigos, es bastante narcisista, y luego comparen esto con el final, tal como dijo la cebra, tiene más espacio en su corazón que en su estómago, pero todo este desarrollo en una película es demasiado apresurado. Marty por otro lado, tuvo un buen desenvolvimiento aquí, y pese a que la situación se resolvió de una forma que debió ser más lenta, de algún modo u otro los otros 3 personajes habían concluido con sus respectivas tramas. En resumidas cuentas, el final es algo anticlimático, y aunque soy de la idea de que debieron regresar a casa en esta misma película, no mentiré cuando les diga que el final pudo funcionar como conector a una secuela donde se resalten los puntos que ya dije. Como otros puntos positivos, tenemos la subtrama de los lémures, civilización que parece un poco tonta e ignorante, creyendo ciegamente en cualquier plan absurdo que el rey Julien escupa, este último siendo otro pilar del humor, y que aporta las escenas más locas y sin sentido de la película, además del plan que elabora para mantener a Alex como escudo contra la fosa, una idea brillante, que habría funcionado, si Alex no hubiera ayunado desde que llegó a ese páramo sin salvación. Los comentarios de Maurice son quizá los más interesantes e inteligentes de toda la cinta, exponiendo la ley de la naturaleza que le da sentido a nuestra existencia, comer o ser comido, una ley universal de supervivencia que aplasta las ideas liberales de Marty de forma tan fulminante que da ese toque oscuro del que les hablé, perdiendo a su mejor amigo en el proceso. Y para concluir, el remate del chiste con Alex cediendo a su hambre. Ustedes seguramente ya saben lo que es vivir solo, tal vez no lo han experimentado de primera mano, pero saben que conlleva directa o indirectamente, incluye trabajar para mantener nuestro hogar funcionando, ya sea en el sentido económico o en el sentido tradicional, de hacer la limpieza y mantenerlo en condiciones aptas para vivir, etc. Por el otro lado, tenemos el vivir plácidamente bajo el yugo familiar, con todos los lujos y posibilidades que ofrece el ambiente paternal, pero esto trae consigo una desventaja, ya que independientemente de la edad que tengamos, estamos sometidos de alguna forma a las órdenes de nuestros padres.
ya sea obedeciendo para hacer quehaceres diarios en contra de nuestra voluntad, opciones limitadas, como el acceso a la televisión o internet todo el tiempo, regaños por llegar tarde, prohibiciones, castigos, ¿quieren que siga? Ahora que conocemos los pros y contras de ambas situaciones, entonces les pregunto yo, ¿qué prefieren? ¿Libertad o comodidad? Se dijo en la película, no muerdas la mano que te da de comer. La decisión egoísta de Marty le trajo consigo el perder a su mejor amigo, además de las comodidades y lujo de los que gozaba en el zoológico, y sí, dije acción egoísta, porque pese a que recibió advertencias de sus amigos, este aún así se fugó de su hogar, y pretendía partir a la jungla salvaje por una noche, sin importarle lo que sus compañeros le habían dicho horas antes. Luego, llegaron a Madagascar, pese a que al principio todo fue miel sobre hojuelas, la realidad golpea al personaje de forma contundente y casi letal, cuando su mejor amigo, intenta devorarlo ferozmente y apenas siendo salvado por los lémures. Se está volviendo salvaje. Y hablando de Alex, creo que es el personaje que más sufrió durante la cinta, el pobre no comió desde que llegó a la isla, fácilmente estuvo sin alimento por casi 3 días, más tarde que temprano iba a ceder ante sus instintos salvajes, los cuales obviamente lo convierten en un asesino supremo letal y salvaje de casi 200 kilos. Como ya dije, su lenta transformación de un gatito cansado a una bestia carnívora imparable me parece de las mejores cosas que tiene la película, como único error a nivel de comparación realista es que, a menos que le hayan dado de comer en el barco, debió aguantar una semana, eso dice la ciencia real, pero bueno, me hubiera encantado ver esta transformación del personaje, quizá en menor medida, por menos tiempo, o en un contexto diferente, pero ni modo, ¿qué se le va a hacer? Ese será tema de otro vídeo. Para concluir, aclararé que me gusta mucho la película, lo digo en serio, pero no es la mejor del estudio, y menos la obra maestra que es Shrek o Cómo entrenar a tu dragón, por ejemplo. En resumidas cuentas, Madagascar es una película hecha para los peques, que quizá algunos adultos encontrarán entretenida, con una trama que desaprovecha mucho potencial, una historia que intenta ser caricaturesca, pero a la vez realista, chistes atemporales pero básicos, una animación exagerada pero decente, música perfecta y personajes planos, le doy 7,2 estrellas de 10 y me estoy arriesgando. Me gusta la cinta, lo remarcó en mayúsculas para que no me malinterpreten, pero traté de ser lo más objetivo posible, ya que es la verdad, no es una porquería, pero tampoco es una obra maestra, simplemente un punto medio. Espero que este vídeo los haya motivado a volver a ver la película, gracias por ver mi porquería de vídeo y nos vemos en una próxima.